Bienvenidos a Santa Tecla. Nos encontramos justamente sobre la séptima avenida norte y sur de este poblado, porque vamos a caminar en eso que tenemos ahí en la pantalla. Si usted no lo ha identificado o si usted incluso no ubica que acá estamos en la ciudad de Santa Tecla, departamento de La Libertad, pues nos encontramos al inicio de este proyecto tan gustado por tecleños y visitantes, el Paseo El Carmen. Esta iniciativa creada allá a finales del año 2002 empezó la concepción de este espacio y que pues tuvo su momento álgido ya a finales de la primera década del siglo XXI. Y que ahora es un ícono de toda la parte turística o del turismo en general en la ciudad de Santa Tecla. La verdad es que Santa Tecla urgía definitivamente de un espacio de esparcimiento de este tipo. De hecho, bueno, hay muchos, inclusive tecleños, que disgustan cuando se menciona que Santa Tecla en general durante muchísimos años fue una ciudad dormitorio, no solamente por el tema laboral, sino que también por el tema de esparcimiento. Y investigando más atrás, la verdad es que espacios con gran impacto turístico en la ciudad de Santa Tecla antes de 2002 no los ubicamos, pero ya con esta concepción del proyecto Paseo del Carmen, pues definitivamente es como el lugar oficial para hacer turismo y para esparcirse aquí en Santa Tecla. Y la verdad es que los tecleños tenían o se veían forzados, si querían disfrutar de turismo nocturno, de esparcimiento hasta San Salvador, por ejemplo, irse a la zona rosa o irse a los nuevos desarrollos de centros comerciales que se encuentran en Antiguo Cuscatlán. Entonces definitivamente el tecleño tenía que salir de su ciudad para buscar esparcimiento nocturno, y pues gracias a este proyecto ya no hay ninguna necesidad, si así lo desea el tecleño, de quedarse en su propia ciudad para hacer turismo nocturno, para pasear en la noche en su propia ciudad, inclusive irse a pie hasta este proyecto, hasta el Paseo El Carmen. Mira, yo siento de que tal vez el hecho de que Santa Tecla no tuviera opciones de esparcimiento de este tipo, para mí no la cataloga tanto dentro de la categoría de ciudad dormitorio, porque en realidad Santa Tecla de alguna manera siempre tuvo y ha tenido o ha gozado de un cierto nivel de independencia con respecto de la ciudad de San Salvador o del resto del área metropolitana, a diferencia, por ejemplo, de ciudades como Apopa, Soyapango, Ilopango, San Martín, que se encuentran del otro lado y que esas son zonas todavía más populosas y más populares, y que en antaño, estamos hablando unos 20 años hacia atrás, no existían definitivamente opciones que permitieran a esas ciudades ser completamente independientes. Siempre había esa necesidad de viajar hacia San Salvador. En cambio el tecleño tiene esta concepción en su mente de que San Salvador es una ciudad que está lejísimo de Santa Tecla. Está muy lejos, es cierto. Es por la misma situación. Con excepción de la gente que tiene que salir a trabajar porque su oficina se encuentra en San Salvador, en Antiguo Cuscatlán o en alguna zona industrial, lejos de la ciudad como tal. Pero, por ejemplo, ya hemos discutido de que acá hay oferta educativa de todos los tipos, para todos los bolsillos y en todas las modalidades. Hay espacios de comercio, hay mercado, hay todos los servicios necesarios, etcétera.
Entonces, en el caso particular de Santa Tecla, creería yo que lo que le hacía falta era una opción como la que estamos caminando en este momento. Y a partir de lo que sucede en enero y febrero de 2001, lamentablemente tuvo que ocurrir una tragedia en Santa Tecla para como buscar una manera de revitalizar o reconstruir la ciudad, porque en los terremotos de enero y febrero de 2001 la ciudad de Santa Tecla fue la más golpeada de todo el país, al punto de que, bueno, para usted que no conoce esa historia porque probablemente no es salvadoreño, déjeme contarle que en enero y febrero de 2001, exactamente el día 13 de cada uno de los meses, exactamente un terremoto fue un mes después del otro, sucedieron estos movimientos telúricos, y el primero lamentablemente generó un deslave en un cerro en donde se ubicaba una residencial, en donde lamentablemente fallecieron más de 400 personas. Y además, el casco central de Santa Tecla tenía mucha construcción que databa de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, construcciones en bahareque, en estas combinaciones de lámina troquelada, que además de su edad avanzada, tampoco habían tenido un mantenimiento correcto, y por tanto llega este movimiento telúrico casi 100 años después de su construcción. Entonces, en esta parte, que es la primera calle oriente de Santa Tecla, hubo muchísima destrucción. Muchas de las viviendas que se ubicaban acá sobre esta primera calle tuvieron severos daños, y muchas de ellas tuvieron que ser demolidas. Bueno, pero volviendo a la historia de lo que nos compete, a partir de ello, el alcalde de aquel entonces, Óscar Ortiz, pues empieza a barajar ideas para buscar reconstruir la ciudad, y al mismo tiempo también tener una opción que permitiera revitalizarla y convertirla en un polo de desarrollo turístico, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, en la zona rosa de San Salvador, como mencionaba Omar, que en antaño, previo a la existencia de Paseo El Carmen y de los desarrollos que mencionaba Omar en Antiguo Cujatlán, el único espacio en el que había entretenimiento nocturno en San Salvador era en la zona rosa, y en el centro histórico, en la zona del barrio San Esteban, entre otras, en donde pues la oferta de entretenimiento ya era un poco más de bebedero, de chupadero, y ese tipo de entretenimiento. Entonces de ahí fue que ya el alcalde Ortiz pues empieza a barajar opciones, y empiezan a concebir esta idea del Paseo del Carmen. Una idea bastante curiosa, la verdad, que al convertirse como en la opción privilegiada de esparcimiento en Santa Tecla, se piensa en este proyecto como un eje cultural mayoritariamente, en la cual se buscaba ubicar ese lugar en pleno centro de la ciudad de Santa Tecla, y se elige la primera calle oriente y poniente para iniciar este andar, primeramente con unas cuantas cuadras, y posterior a este como plan piloto empezar a expandirse hasta llegar oficialmente a lo que tenemos actualmente, que son 5 cuadras lineales desde el lugar donde comenzamos, la Séptima Avenida Norte, a la altura del Parque Deportivo El Cafetalón, hasta la cuadra del Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes. Y prácticamente pues al concebirse todo este proyecto en etapas, se inicia un plan en conjunto también de urbanismo, y gracias a ese plan de urbanismo se convierte también este proyecto
en realizar un trabajo de intervención en un centro histórico por primera vez en El Salvador, en el cual no solamente se buscaba embellecer la zona, sino que también el proceso de urbanismo se concentró en ampliar las aceras, en realizar inclusive urbanismo táctico, instalar mobiliario urbano también, y ubicar o dividir el proceso del Paseo El Carmen en zonas, depende de las cuadras a las cuales se iban caminando. Entonces fue un proceso bastante interesante, y por tal motivo nosotros, al ver todo cómo se fue pensando y fue ejecutándose, definitivamente se observa que aquí fue como el primer lugar en donde se interviene un centro histórico en el país. Creo que lo único que le hizo falta a Paseo del Carmen, y que todavía le hace falta y que esperemos tal vez más adelante eso también se pueda realizar, es la instalación de pasos podotáctiles y también la eliminación de cableado aéreo, que eso abonaría aún más a este proceso de urbanismo que ya tiene. De hecho, no solamente la concepción de ser un espacio cultural o de entretenimiento, sino que también es un lugar en el cual diferentes temáticas se combinan. No solamente caminar y esparcirse, sino que hay opciones gastronómicas, artísticas y culturales. Creo que el corazón principal de este proyecto es el Festival de Puertas Abiertas, que más adelante vamos a ver cómo se desarrolla, ya que está segmentado por cuadras, como lo mencionamos, y estas cuadras que estamos recorriendo fueron más enfocadas en un principio a ubicar opciones gastronómicas, que poco a poco fueron variando con el pasar del tiempo hasta instalarse inclusive discotecas. Sí, en realidad fue un crecimiento paulatino y, como mencionaba Omar, la iniciativa arranca allá por 2002, ya un año después de los acontecimientos de los terremotos, pero ya la ejecución como tal del proyecto Paseo El Carmen inicia en el año 2008 o 2007, por ahí más o menos, en donde ya se comienza con esta prueba piloto, empiezan a intervenirse esta calle que originalmente tenía 2 carriles de circulación, o que incluso podrían llegar a ser 3 en aquel entonces, y se decidió como parte de esa iniciativa de urbanismo táctico quitarle más o menos como 1,5 metros a la calzada original de la primera calle, para que en el costado izquierdo, que es en donde estamos caminando en este momento, tuviera una acera más amplia, el espacio que justamente le iba a dar el nombre al espacio, ¿no? El Paseo El Carmen, ya un espacio peatonal eminentemente o principalmente, y que poco a poco fue adicionando más cosas o más elementos, como por ejemplo lo que estamos viendo en la pantalla. Esta es la Plaza de la Cultura, que en su momento se llamaba la Plaza de la Cultura y las Artes también, o la Plaza de la Música, un espacio que se inauguró en diciembre de 2010 y que desde su inauguración ha visto una cantidad de eventos interesantes relacionados con lo histriónico y con la música. Recuerdo que allá por las décadas, en la década de 2010, a principios, cuando esto fue inaugurado, hubieron festivales de jazz, hubieron festivales navideños de música, hubieron festivales de verano de música electrónica, que todos se llevaban a cabo justamente en esta zona, y que fueron eventos multitudinarios. De la misma manera, las fiestas patronales de Santa Tecla se celebran el día 25 de diciembre. Y hay un evento particular que se llama la Hora Cero,
en donde es como una especie de carnaval, y en varias ocasiones de la década de 2010 ese festival fue realizado justamente en esta cuadra, en esta plaza, y era un espacio multitudinario, se cerraba completamente el paseo y habían orquestas por todos lados. Bueno, era un relajo completo, ¿verdad? Muy bonito, muy alegre en aquella época, y pues se combinaba la fiesta patronal con la Navidad, muy parecido a lo que el alcalde actual, a la fecha de grabación de este recorrido, en marzo 2024, el alcalde Henry Flores realizó durante la época de diciembre de 2023 algo muy similar, pero en un nivel un poco más grande, en algunos de los espacios que ya existían alrededor de Santa Tecla, el Cafetalón, los parques San Martín y Daniel Hernández, y también con algún énfasis acá en el Paseo del Carmen. Pero una cosa que también diferencia al Paseo del Carmen de una zona eminentemente de entretenimiento nocturno permanente es justamente que la operación de este paseo como un área eminentemente peatonal es durante los días viernes, sábado y domingo, con el cierre total de calles de la primera calle Oriente entre ciertas horas del día, ya entrada la tarde y la noche. Luego pues la calle vuelve a su originalidad como una vía también de circulación vehicular. En lo que sí cambiaron bastante, Omar, es que acá sobre la primera calle Oriente y Poniente circulaban bastantes rutas de autobuses del transporte público, y todas esas fueron sacadas de esta zona y ahora circulan en los alrededores. Vamos a hacer una aclaración rapidita también. Armando mencionó que este recorrido fue grabado a principios de marzo 2024. Por si a usted le entraba la duda de que habíamos grabado este video en Navidad, pues no. Hasta luego de la primera semana de marzo se han empezado a retirar la decoración navideña en esta ciudad. Así es que por tal motivo este video fue grabado la primera semana de marzo y todavía se encontraba esa decoración. Así es que la aclaración para que usted no piense que estamos publicando videos viejos a estas alturas de videos marzo de 2024. Ajá. Sí, en realidad hubo toda una... Bueno, estábamos... 2024 ha sido una época, un año electoral en el que estamos grabando este recorrido, y hubo mucho ruido en redes sociales con respecto de si realmente el alcalde actual dejó la Navidad como una manera de hacer campaña política para reelegirse, porque en realidad hubo un despliegue muy interesante, Omar, de decoración en toda Santa Tecla. Santa Tecla se veía muy bonita de noche. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de retratarla en aquel momento, en diciembre de 2023, y ahí usted lo puede ver en nuestros recorridos, que realmente Santa Tecla se veía muy bonita de noche con esa decoración. Y bueno, aquí ya nos encontramos en la tercer cuadra, en donde ya podemos ver el Festival de Puertas Abiertas, un festival eminentemente para emprendedores. En publicidad de la época y también en notas periodísticas de la época, cuando surge este proyecto, el exalcalde Óscar Ortiz mencionaba que se buscaba que el proyecto también de Festival de Puertas Abiertas se situara a lo largo del Paseo del Carmen y que fuera un proceso de emprendimiento para personas tecleñas que buscaran de cierta forma pues salir adelante y también ofrecer a la ciudad cualquier tipo de opciones, desde gastronomía, decoración, artículos personales, entre otros. Así es que el Festival de Puertas Abiertas, desde la concepción de Paseo del Carmen, ha sobrevivido hasta este momento, inclusive sobrevive a la época de la situación sanitaria del COVID-19, en la cual pues prácticamente al cerrarse
las actividades al aire libre, pues en esa época, mientras Santa Tecla estaba dirigida por el exalcalde Roberto Mason, también Roberto Dawison, gracias, logra también sobrevivir este proyecto de Festival de Puertas Abiertas, que prácticamente es como el corazón también de toda la oferta de todo tipo acá en el Paseo del Carmen los fines de semana. Justamente era el espíritu original con el que se concibió el Paseo del Carmen. Era una opción cultural y también de entretenimiento, y que poco a poco fue mutando a otras cosas. Por ejemplo, en cuanto a la oferta gastronómica, se empezó a aprovechar que algunas viviendas del paseo que estaban abandonadas o que necesitaban alguna restauración entraron justamente en ese proceso y posteriormente se convirtieron en cafeterías, se convirtieron en restaurantes de plato servido a la carta, y eventualmente esa llegada de esos cafés, de esos restaurantes, de esos bistrós, incluso podríamos llegarlos a denominar de esa manera, fueron dándole puerta a la aparición de bares café. En principio, recuerdo que en una de las primeras cuadras de las que ya caminamos empezaron a aparecer estos café bar, así con un estilo como bohemio, así de música muy acústica, y ese tipo de entretenimiento que poco a poco también le fue dando paso a la siguiente evolución, que fue la llegada de bares y discotecas. Y allí en ese punto, Omar, es donde yo podría atreverme a decir de que ese fue el momento de la primer gran debacle de este espacio, que eso ya fue allá 2014, 2015 quizás, en la cual el Paseo del Carmen empezó a llenarse de bares y discotecas en toda su longitud, y poco a poco el Festival de Puertas Abiertas iba perdiendo espacios, iba perdiendo zonas, hasta que definitivamente, digamos, desde 2015 hasta 2019, que fue la época previa a la situación sanitaria en el mundo, esos 4 años, el Paseo del Carmen en realidad comenzó a tener una verdadera debacle, Omar. Se convirtió en un espacio relacionado con vida nocturna, con bebederos, con todo lo que puede traer la noche, en ese tipo de entretenimiento nocturno, ¿no? Desórdenes, ruido. Empezó a cambiar también el tipo de cliente que venía a disfrutar del Paseo del Carmen, y como te digo, pues se convirtió como en una versión así medio bohemia de la zona rosa de San Salvador, al punto de que la zona rosa también entró en una debacle de visitas, porque la gente prefería venir acá a disfrutar su noche en el Paseo del Carmen, pero en esa modalidad así de bares, de vida nocturna, de discotecas, que sí trajeron bastante, le afectaron bastante, hasta que durante ya la administración edilicia de Roberto Dawison, se empezó a buscar manera de resolver este problema, y ahora que está el alcalde Henry Flores, digamos que se volvió bastante al espíritu original, y ahora es más puertas abiertas, menos discotecas, que es como debería de haber sido siempre. Exacto, y pues nos encontramos acá en la avenida Dr. Manuel Gallardo y la primera calle Oriente, en donde encontramos la razón por el cual el nombre de este espacio, la parroquia Nuestra Señora del Carmen, ese edificio imponente que todavía sobrevive al paso del tiempo y al paso de las tragedias. Esta construcción fue impulsada por el coronel León Castillo, quien en 1840 le promete a la Virgen del Carmen la construcción de un santuario católico si ésta le salvaba la vida luego de haber sido gravemente herido
mientras se encontraba en una batalla en Guatemala durante las gestas militares de Francisco Morazán, en el marco del proceso de unificación de la región centroamericana. De hecho, la historia cuenta de que llega León Castillo arrastrándose a la rectoría Santuario Nuestra Señora del Carmen, conocida en Ciudad de Guatemala como la Iglesia del Cerrito del Carmen, a pedir esa intercesión. Y fue bastante interesante e irónica esa petición, debido a que el coronel fue partícipe de la expulsión de las órdenes religiosas en El Salvador. Y pues, al pedir, pues fue claramente la aceptación de nuevo de esas órdenes aquí al país. 2 años después de recuperarse y de recibir doctrina católica, regresa a El Salvador ya con la idea de construir este edificio. Inicialmente, allá por 1860, se construyó una versión más pequeña en otro solar, pero no fue hasta en los periodos de 1873 y 1875 que se adquieren los terrenos que estamos viendo actualmente, y un terreno más en la parte trasera de la iglesia en 1878. Es ahí en donde pues ya se empieza la construcción de esta iglesia con otra corriente arquitectónica, hasta que ya entrado el siglo XX se le cambia por completo la fisionomía a este edificio religioso. Entra en la última fase constructiva Pascasio González, quien era bastante famoso en el trabajo de la madera, y el llamado constructor de Santa Tecla, José Jerez. Estos dos le dan los toques para que esta iglesia se convirtiera de una versión que estaba construyéndose con otro estilo arquitectónico a la que tenemos actualmente, una construcción neogótica. Y con eso, Nuestra Señora del Carmen se convierte en la primera iglesia de estilo arquitectónico neogótico en construirse en el país y en ser bendecida también, antes todavía de finalizarse la Catedral de Nuestra Señora de Santa Ana, allá en la ciudad de Santa Ana. Y pues se inaugura ahí en 1910. La construcción definitivamente fue bastante ardua. Hubieron una gran cantidad de inconvenientes, cosas que ampliarle, ideas nuevas que venían. Entonces el cambio de esas ideas, el cambio de personas encargadas, la muerte del coronel León y otras, pues fue atrasando y atrasando esta construcción, hasta que definitivamente José Jerez llega a golpear la mesa, podemos decir, y terminar esta construcción para observarla de esta forma. Todo iba muy bonito, era una de las iglesias más llamativas de El Salvador, hasta ese 13 de enero del 2001, que el terremoto hace que la estructura definitivamente sufra unos daños de consideración y es declarada inhabitable. La iglesia no ha podido ser habilitada nuevamente. Han habido intervenciones por el Ministerio de Cultura, por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y también por la comunidad jesuita, que es la que administra este edificio, pero no ha habido ningún avance significativo. A mediados de la década del 2010, sí lograron tener un proceso de financiación para que se restaurara la fachada y se le instalara iluminación arquitectónica junto con la alcaldía de Santa Tecla. Pero con esto de los cambios de banderas políticas en las sillas edilicias en la ciudad, pues la iluminación arquitectónica a veces es encendida y a veces no. Y actualmente pues la iglesia de Nuestra Señora del Carmen permanece a oscuras, solamente con el reflejo los fines de semana de la iluminación que tienen acá los puestos del Festival de Puertas Abiertas. Esperamos que un día pueda ser reacondicionada nuevamente, reforzada y entregarse otra vez, ya sea al culto religioso o convertirse inclusive en una especie de museo religioso,
ya que contiguo a Parroquia de Nuestra Señora del Carmen se encuentra una estructura que inicialmente iba a ser temporal y ahora pues ahí es donde se ofrecen misa. Es correcto, ahí es donde se encuentra actualmente ya la Parroquia del Carmen como tal. La congregación se reúne pues en ese espacio que ya lo vamos a ir viendo también. Por ahí está la entrada, a la derecha de la toma vamos a ir viendo pues. Y continuamos caminando acá en esta zona. Como mencionaba Omar, es lamentable lo que ha sucedido con este proceso lento y tortuoso de la restauración de la Parroquia del Carmen. La comunidad jesuita, los feligreses de la parroquia también han realizado una cantidad de iniciativas para recaudar fondos y poder irla restaurando poco a poco. Estuvieron muy fuertes, como ya mencionaba Omar, en la década de 2010, que era donde estaba el auge mayor de Paseo el Carmen, hasta que iniciara su debacle pues allá por 2015-2016, ¿no? Pero sí se trataron de hacer todos los esfuerzos necesarios. Lamentablemente, como no es un inmueble del Estado, pues no se le puede hacer mucho, ¿no? O sea, más allá de lo que la congregación, de lo que los hermanos de la Compañía de Jesús puedan hacer, y el poco apoyo que puedan recibir del Estado o del gobierno local, pues lamentablemente vamos a seguir observando a la Parroquia del Carmen de esta manera. Y bien, continuamos caminando, Omar, y podemos ver de que ahora sí el Festival de Puertas Abiertas es el verdadero protagonista de este paseo. Ya vimos que empezamos a hacer una cuadra con artesanía, con manufactura, con productos varios, con souvenirs incluso para turistas, que se instalan en estas dos cuadras del Paseo El Carmen, y que están más cercanas a la parroquia del mismo nombre. Y en pantalla, Omar, tenemos esa panadería que ha sobrevivido al paso del tiempo. Está allí desde la época de los terremotos y ha logrado sobrevivir, y es un imperdible si a usted le gusta la comida y si le gusta el pan dulce. Es un imperdible cuando visita Paseo El Carmen. El pan de guerra que le dicen, o el pan menudo también como es conocido, es muy bueno de esa panadería. Así que ya, desde ya, la recomendación para usted si visita Paseo El Carmen, o incluso si en días que no está operando, la panadería siempre está abierta desde la mañana, ofreciéndoles pues toda la variedad de pan dulce. Y continuando acá, vamos a ver que en esta zona de la peatonal hay oferta de restaurantes. Esta parte originalmente así nació, teniendo pupuserías, tenía restaurantes y algunos cafés, y a la fecha se han mantenido. Algunos de ellos incluso han tenido que cerrar sus puertas y han llegado nuevas opciones, ahora con restaurantes de plato servido, entre otras, comida internacional, etcétera, etcétera. Pero siempre esta última cuadra del Festival de Puertas Abiertas, en la parte que corresponde a souvenirs, artesanía y a emprendedurismo, pues tiene como esta oferta gastronómica para usted que quiere venir a degustar un platillo internacional o frutos del mar. Por ahí hay un restaurante que ahora está muy de moda en cuanto a la oferta de comida del mar, y que acá tiene una sucursal justamente. Así que hay opciones para todos, y ya vamos llegando a la última cuadra del Festival de Puertas Abiertas, y que actualmente ya está tomando parte de lo que ya no es Paseo El Carmen, sino es parte de otra iniciativa que también estuvo de la mano con el Paseo El Carmen, que es Paseo Concepción, que era como la continuación de esta iniciativa, en la cual se buscaba tener una opción de una especie de ciclovía, en donde toda la longitud de la
primera calle poniente, ya en esta zona, está completamente adoquinada y adecuada de tal manera que es como una sola vía peatonal con espacio para circulación de vehículos, pero es más como una especie de pasaje vehicular, algo así, tiene como esa forma, y tiene una ciclovía que se fusiona con la parte de peatones. Es muy extraña, pero ya la vamos a ir observando. Exacto, y estamos llegando acá a otro icono arquitectónico de la ciudad de Santa Tecla y de Paseo del Carmen, el Palacio Tecleño de la Cultura y las Artes, que ya va a aparecer en pantalla y que últimamente ha sido engalanado con esta técnica decorativa del videomapping, y que ahí ya la tenemos en todo su esplendor, con esos detalles coloridos, navideños también en marzo. Exacto. Y hablar de este edificio es hablar de una casa de habitación construida en 1911 para albergar el hogar familiar de los Castaneda Escolán. Este suntuoso edificio de un nivel con una planta que evoca a las casonas coloniales y que posee un patio central bastante amplio, rodeado de pasillos que conectan las zonas privadas y públicas. Es una construcción de arquitectura ecléctica con elementos clásicos, barrocos, renacentistas y coloniales. En su interior posee 13 salones. Este enorme patio, que anteriormente tenía una fuente y que ha sido adecuado para albergar actividades culturales. Un pasillo enmarcado por columnas jónicas que recorren todo lo largo del interior de este edificio, y rematando en la esquina esa terraza que vemos ahí, que nos vamos a acercar un poquito más, ya que se puede observar el interior de los espacios posiblemente públicos que en su momento era de la familia Castaneda Escolán. Pero ¿cómo es que este edificio pasa de ser un bien privado a ser público? Pues la familia Castaneda Escolán tenía deudas con la alcaldía de la ciudad, y por tal motivo en pago de esas deudas pues se entrega esta residencia, una residencia también construida por el Construcción de Santa Tecla, José Jerez, y que a partir de la entrega de esta vivienda a la ciudad se convierte en la sede de la alcaldía de la ciudad de Santa Tecla hasta el terremoto del 13 de enero de 2001, en el cual, como ha mencionado Armando anteriormente, una gran cantidad de edificios se dañan, y pues este es otro que va a esa lista de inmuebles con daños de consideración y que inclusive fue declarado como inhabitable. Pasa unos cuantos años abandonado. La alcaldía busca un espacio contiguo para situar su operatividad, y posteriormente, ya teniendo dinero propio la alcaldía y también junto con el apoyo directo de una donación y equipo técnico brindado por la Junta de Andalucía, inicia la recuperación de este espacio para convertirse en la sede de la cultura tecleña. De hecho, en esta intervención se utilizan técnicas constructivas originales junto con técnicas constructivas del siglo XX. Se realiza una investigación de calas cromáticas y se observa que el color original es este verde menta que ostenta este edificio, y que en un día normal sin videomapping se puede observar perfectamente ese color. Finalmente, el edificio, ya como una estructura cultural, fue inaugurado el 25 de octubre del 2008. Posee escudo azul de protección patrimonial de la Convención de La Haya, y existía una placa en donde se inaugura este espacio como un bien cultural, que ahora, bajo la alcaldía de Henry Flores, pues es retirada esa placa. También, así como ha sucedido en otros espacios de algunas otras alcaldías, que se han retirado placas importantes. Exacto. Bueno. De hecho, también al inicio de la administración edilicia de Henry Flores hubo un espacio ahí de
un proceso de cambio de color de esta estructura a celeste, y que gracias a ese cambio de color, pues el alcalde Henry Flores fue sancionado por el Ministerio de Cultura por cambiar la apariencia de un bien cultural. De hecho, se le cambia el color con la tonalidad del partido político con el que llegó a la alcaldía, y pues con ese proceso que también fue cambiado el color del Museo Tecleño. Al inicio del Paseo del Carmen se encuentra cerca esa estructura, pues fue fuertemente criticado ese cambio de color en redes sociales por la población en general, así es que inmediatamente no pasaron muchos días para que recuperara el tono original, y pues el Ministerio de Cultura que realizó su proceso sancionatorio, así es que es como el último punto histórico de polémica que tiene este paseo. Sí, realmente, o sea, pero es que fue súper inmediato. El alcalde con toda pompa en redes sociales empezó a decir de que estaban embelleciendo el Palacio Tecleño, y toda la gente tecleña de redes sociales se volcó sobre Twitter y denunciando que eso era un atentado contra un bien cultural. De hecho, es una práctica que no ha estado exenta de esa estructura política, donde recientemente han habido intervenciones en espacios culturales en donde no se debió dar el tratamiento que se le ha dado, y de los cuales hay algunos espacios de los cuales ya hemos hablado al respecto en este canal. Pero bueno, ya con esto, Omar, este último avistamiento, esta gran joya arquitectónica de Santa Tecla, pues vamos adentrándonos en esta parte que ya corresponde al Paseo Concepción. Es la última parte del Festival de Puertas Abiertas y que corresponde ya a la parte de gastronomía. Aquí puedes encontrar de todo tipo de platillos, desde la típica carnita de chucho de feria, dulces típicos, también comida típica, atoles, riguas, pupusas, etcétera, hasta incluso ya comida más americana, de ese corte, ¿verdad? Hamburguesas, hot dogs, y esas novedades que ahora hay gastronómicas también se pueden encontrar en esta parte del Paseo Concepción, en este final gastronómico de el Festival de Puertas Abiertas, en donde es que si la cámara pudiera transmitir olores, Omar, ese humito. Yo me acuerdo que cuando andábamos caminando, pues ahí durante la grabación de este recorrido nos llamó el hambre. De hecho, nos tuvimos que quedar ahí observando cómo salía el humo de la comida, porque es que estaba delicioso todo. La verdad es que si fuera posible pasar esos olores por la cámara, ustedes también les hubieran dado hambre como a nosotros nos dio. Seguramente usted ahí recordando ese olorcito a carnita de chucho, a esos chorizos de Cojutepec, que bueno, hasta prueba nos dieron ese día. Sí, hasta ahí en uno de los lugares. Ahí está la muchacha de que tiene las pruebas. Nos dio prueba. Ella nos dio a probar, estaba delicioso. Y bueno, aquí con esto, Omar, vamos dando por finalizado este recorrido. Acá termina el Festival de Puertas Abiertas y por tanto el Paseo del Carmen. Muchas gracias por habernos acompañado en este recorrido redescubriendo el Paseo del Carmen. Ya esta es como la tercera o cuarta vez que documentamos el espacio y cada vez que venimos hay algo diferente. Muchas gracias por siempre estar pendientes de nosotros, y si usted es nuevo en este canal, bienvenido. Lo invitamos a que se suscriba y que le dé al botón de la campanita de notificaciones para que esté siempre pendiente de todo lo que hacemos. Acá en City Corners conocemos Centroamérica, con especial énfasis en ciudades de El Salvador, Guatemala y Costa Rica, que son los países que hasta la fecha hemos tenido la oportunidad de visitar con nuestra cámara. Es más, si a ustedes les gustó mucho este recorrido y quiere apoyar el proyecto, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted lo pueda hacer a través de una donación, y de esa manera pues nosotros poder abarcar más ciudades en la región centroamericana y también más países de esta región que tiene tanta historia, cultura, tradiciones y arquitectura por observar. Así que acá, desde la Cuarta Avenida Norte de Santa Tecla,
y el Paseo Concepción. Nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho.